El passat 26 de juliol, el Parlament de Catalunya va iniciar el procés per dur al Congrés dels Diputats una proposició de llei per incloure l'ecocidi al dret penal. Impulsen aquesta iniciativa Stop Ecocidio, Setem Catalunya i la xarxa per la justícia climàtica, que inclou una trentena d'entitats, entre les quals hi ha Entrepobles, Ecologistes en Acció, l'Observatori d'ESC i d'altres. Més de 70 entitats han subscrit el manifest Stop Ecocidis a Catalunya i més de 300 a l'estat espanyol. La proposta va ser presentada al Parlament pel grup de la CUP i va rebre el suport de PSC, Esquerra, Junts i En Comú Podem. N'hem volgut demanar detalls a la directora de Stop Ecocidio, Maite Montpó. Maite Montpó, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Oye, de entrada, preguntarte qué hay que entender por ecocidio. Mira, literalmente ecocidio significa matar nuestra casa. Por ecocidio se entiende un daño grave al medio ambiente y se trata de un daño que es una categoría de daño superior a lo que cubre el delito ambiental, porque es un daño grave, extenso o duradero al medio ambiente. ¿A quién hay que responsabilizar? ¿A quién responsabilizáis de este ecocidio que denunciáis? Pues cuando se produce un ecocidio está claro que normalmente hay varias personas que toman decisiones que hace que este crimen tenga lugar, ¿no? Hablamos pues de los directores ejecutivos de las empresas que deciden iniciar una actividad que acaba produciendo un ecocidio, a los miembros de las administraciones que dan los permisos para que se produzca esta actividad, es decir, a todas aquellas personas que son responsables, como en cualquier delito, las personas que toman las decisiones. En lo que se refiere a Cataluña, ¿hay zonas concretas, hay casos concretos que puedan considerarse que hayan sufrido ese ecocidio? Pues en el caso de Cataluña habéis tenido, por ejemplo, el caso de ¿cómo se llamaba Castor? La Sí, plataforma sí, sí, esta sí. que inició una actividad y la consecuencia fue que se empezaron a producir terremotos, ¿no? Pues esta actividad, si se hubiera continuado con ella, seguramente habría causado un ecocidio. Lo mismo, pues tenemos el ejemplo de la ampliación del aeropuerto del Prat, que se ha parado, ¿no? Y que también iba a causar un grave daño a un ecosistema muy vulnerable, ¿no? Como es la desembocadura del río Llobregat, ¿no? Y todo el ecosistema que hay ahí. Entonces, otra característica de los ecocidios es que cuando se producen estamos hablando de ataques a las bases de la vida. Entonces, realmente cuando se produce un ecocidio, esto afecta a todo el planeta porque estamos unidos, ¿no? Y si se produce una contaminación en un lugar determinado del Mediterráneo, eso va a llegar también a Cataluña, por ejemplo, ¿no? En España, ¿qué síntomas, qué muestras más graves de ese ecocidio denunciáis? En España hay ejemplos, lo que es en el Estado español hay ejemplos muy claros. Uno de ellos es el Mar Menor, que es un ecocidio continuado y que está cambiando la vida de la laguna para siempre. Y luego, por ejemplo, lo que ocurrió con el Prestige, también este daño que se hizo a más de 2.000 kilómetros de costa y que sigue estando ahí, porque no se habla del Prestige, pero si tú vas a una playa gallega y cavas un poco, ves que la arena está negra, ¿no? A medio metro la arena sigue negra porque este tipo de contaminación no se va en un día, ¿no? Y lo que se cierne sobre Doñana, las tablas de Daimiel, con esta apropiación indebida del agua que nutre estos parques nacionales, pues también la consecuencia será un ecocidio cuando se afecte, ¿no? Cuando de verdad la Doñana se quede sin agua porque se ha cogido todo el agua, ¿no? Entonces, digamos que las figuras de protección de los espacios naturales no son suficientes. Se necesita una figura jurídica superior que acoja a estos casos de daños graves y extensos, ¿no? Cuando se producen.
Ese paso que hablaba yo en la introducción del Parlamento de Cataluña, que ha aprobado que empiece el proceso para hacer una proposición de ley que incluya el ecocidio, ¿no?, en el derecho penal, ¿qué importancia le dais? Pues es muy importante porque cualquier tramitación de una ley de ecocidio pone el ecocidio encima de la mesa y está claro que cada día estamos más cerca de conseguir convertir el ecocidio en un crimen internacional. Y cuando hay iniciativas legales en los países, pues esto ayuda a conseguir el crimen internacional, que es a lo que nosotros queremos llegar. Entonces, que se hayan iniciado en el Parlamento de Cataluña unos trámites de una posible futura la regulación del delito de ecocidio en el Código Penal español, pues es muy importante, porque además España está en la Unión Europea, España es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y esto significa que el gobierno español pues también definitivamente apoyaría en último término la creación del crimen internacional, que ya ha declarado que sí que lo apoya, pero falta el que se active, digamos, ¿no? ¿Hay más países que estén en esa situación, que estén tramitando leyes o que han aprobado quizás alguna ley de Sí, ese ahora tipo? mismo, mira, sin salirnos de la Unión Europea, en Bélgica está ya en una fase muy avanzada la tipificación del ecocidio, y en los Países Bajos, precisamente hace 2 viernes, se presentó en el Parlamento una propuesta de ley para tipificar el ecocidio. Francia lo tiene regulado también. O sea que dentro de Europa ya hay varios países, y si nos vamos al mundo, el país que está liderando convertir el ecocidio en un crimen internacional es Vanuatu. Lleva muchos años liderándolo. Se unieron Bélgica, el gobierno belga declaró que también quería que se creara el crimen, las Maldivas, y se están sumando más países, Samoa, Bangladesh, en Nueva Zelanda se están produciendo avances, en México tenemos 2 estados que han tipificado el ecocidio, hay propuestas de ley en Chile, en Argentina. Es como hay un movimiento mundial que está creciendo cada vez más para que se produzca la tipificación del ecocidio a nivel nacional y, lo que es más importante, a nivel internacional, ¿no? Estaba pensando que, claro, estas islas como Vanuatu, que comentabas, ¿no?, sufren directamente, ¿no?, porque corren el riesgo de desaparecer si sube el océano, esas cosas, ¿no? Es que ya les está pasando. Tienen digamos que están en el frente de las consecuencias del cambio climático, todos los estados isleños del mundo, todas las islas, porque claro, el nivel del mar está subiendo, pero no solo eso, también en el Pacífico están teniendo lugar unos ciclones que nunca habían ocurrido antes y que devastan también la superficie, ¿no? Aparte de que está subiendo el nivel del mar. Entonces, claramente las islas-estado son las más preocupadas por un tipo de ecocidio, que es el ecocidio climático. Lamentablemente se están produciendo, además del daño a la atmósfera, ¿no?, por contaminación, por efectos de gases invernaderos, pues hay más daños que se están produciendo muy graves y que pues, consisten en ataques a las bases de la vida. Por ejemplo, la pérdida de biodiversidad, la contaminación masiva de suelos, aire y agua, ¿no?, por productos muy tóxicos, y esto es también a nivel global. Como en otros casos, los grandes países, Estados Unidos, China, Rusia, siempre llegan más tarde, ¿no? Si ellos no forman parte de la Corte Penal Internacional, aunque no formen parte de la Corte Penal Internacional, la importancia que tiene el que el ecocidio esté ahí en la Corte Penal es que es el órgano que juzga los crímenes más graves que se pueden cometer y que afectan a toda la humanidad. Es el órgano bajo cuya jurisdicción está tipificado, se juzga el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de lesa humanidad. Y el ecocidio tiene que estar ahí entre estos crímenes, ¿no? Entonces, el peso que tiene la Corte Penal Internacional no es solamente legal,
sino que también es ético, porque el causarle un grave daño a la naturaleza éticamente estará muy mal visto, porque nos incumbe a todos, incumbe a toda la vida, se trata de ataques a la base de la vida. Y aquí los seres humanos nos estamos jugando nuestra supervivencia. Por ello es tan importante conseguir esta regulación, ¿no? Y que esté en la Corte Penal Internacional. Además que una vez que esté regulado allí, se irá de arriba hacia abajo, ¿no? A todos los 123 estados que forman parte de la Corte Penal. En cuanto estos estados vayan ratificando la creación de este nuevo crimen, pasará a formar parte de las jurisdicciones nacionales. Entonces se hará una aplicación en los 5 continentes, aunque no estén todos los países del mundo, ¿no? ¿Qué penas creéis que tendrían que aplicarse o eso tiene que decidirlo ya el Tribunal Penal Internacional o quién diría Claro, estos casos? ahí nosotros no entramos porque son los jueces, los abogados, los juristas los que tienen que crear las leyes. Nosotros lo que decimos es que se creen estas leyes. Es como el delito de ecocidio en el Estado español, pues lo tienen que crear los legisladores. Nosotros pedimos que se cree porque es necesario, ¿no? Ujú. En Pero España estamos... eso, igual que corresponde a los jueces decidir si algo es ecocidio o no es ecocidio, no nos corresponde a nosotros, ¿no? En España estamos como estamos, en pleno proceso de elección de un nuevo gobierno, nuevo presidente y tal, ¿no? ¿Un Mm. gobierno de derecha sería un obstáculo para el reconocimiento del delito de ecocidio? Vox dice que el cambio climático no existe. Claro, aquí nos encontramos con realmente el único partido que no le importa el medio ambiente, niega el cambio climático abiertamente, etcétera, es Vox. En el Estado español ya hay en la anterior legislatura, 2 comisiones parlamentarias, la de Exteriores y la de Transición Ecológica, ya se votaron propuestas no de ley, proposiciones no de ley, en la que todos los partidos se unieron, excepto Vox. Quiero decir que el PP estuvo de acuerdo y apoyó esta proposición no de ley, pidiendo al gobierno que España liderara la creación del crimen de ecocidio y que en España se tipificara el delito de ecocidio. O sea que realmente del abanico de partidos políticos que hay ahora mismo en el Estado español, el único que se niega a proteger el medio ambiente, que no le importa, que niega que esté teniendo lugar el cambio climático es uno, ¿no? Es Vox. Oye, para terminar, ¿con qué fuerza ciudadana, con qué fuerza social contáis para tirar hacia adelante esa iniciativa? Pues en Cataluña, que se abrió se hizo un manifiesto en catalán y para ONGs y asociaciones catalanas, pues llegaron a adherirse más de 70 entidades y a nivel estatal, Stop Ecocidio, tenemos también un manifiesto para organizaciones y empresas al que se han sumado más de 300 entidades. Entonces, esto es un movimiento, estamos abriendo redes también especializadas, océanos, jóvenes, FES por la ley del ecocidio, es decir, colectivos que se suman a esta causa mundial, ¿no? Este movimiento mundial que está pidiendo que se tipifique el ecocidio, ¿no? Pues habrá que Porque estar tenemos un pendiente. apoyo social también muy importante de personalidades que van desde Antonio Guterres, el director de Naciones Unidas, a personalidades como Vandana Shiva, Jane Goodall. Aquí en el Estado español está Fernando Valladares, Yayo Herrero, Federico Mayor Zaragoza. Que tenemos cada vez más y más personalidades que también se están uniendo a esta petición internacional. Pues gracias, Maite Monpó, directora de Stop Ecocidio. Habrá que estar pendiente de cómo avanza la tramitación de esa proposición de ley, ¿no? Para penalizar el ecocidio. Evidentemente, Stop Ecocidio, las personalidades y entidades que impulsan y apoyan esta campaña lo harán, lo haréis, ¿no? Nosotros también, claro está, seguiremos el proceso, ¿no? De esa reivindicación que nos parece justa, ¿no? Si te parece, hablamos pronto de cómo evoluciona.
Por supuesto, cuando tú quieras y esperemos que vayamos adelante con éxito porque se trata de hacer algo que es muy bueno a nivel planetario y muy necesario. Gràcies, Maite. A ti, moltes gràcies.